Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de MedVet Emergencias, un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Mi nombre es Alonso Seller, soy profesor de la escuela, médico veterinario, y nos encontramos el día de hoy en otro capítulo de la temporada Internados 2025. Esta temporada se graba con las y los estudiantes de la rotación de emergencias y paciente crítico, emergencias y cuidados intensivos en realidad, eh, de los estudiantes que se encuentran en el sexto año en internado de pequeños animales. Y hoy día nos encontramos con Catalina Bielma, con Sofía Lobos y con Ángela Molina. Muy bienvenidas a MedVet Emergencia, este espacio que grabamos junto a ustedes. Muchas gracias por participar en este episodio. Y antes de comenzar, les voy a preguntar qué les ha parecido la rotación de internado específicamente de emergencia y paciente crítico o emergencia de cuidado intensivo, y también cómo les ha ido y qué les ha parecido en general las rotaciones de internado que llevan hasta ahora. A mí me pareció bien, muy intensas, pero se aprende bastante y sí, es como mucha adrenalina. Muchas. Sí. Yo encuentro que ha sido muy enriquecedor y he aprendido hartas cosas que encuentro que son muy importantes tener, aunque no nos dediquemos como a emergencia y cuidados críticos, como tenerlas en la cabeza. De medicina interna se aprende Sí. harto. Potenciar harto, sobre todo medicina interna, como que se combinan, hay que saber mucho de medicina interna para poder tener un buen manejo en un paciente. Muy bien. Bueno, qué bueno que les haya ido bien y espero que les siga yendo bien. Les queda todavía, bueno, queda poco ya, menos de una semana, para que terminen su rotación y quedan algunas evaluaciones todavía que tienen que dar, pero espero que les vaya muy bien y que después continúen de buena forma también con sus siguientes rotaciones. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Parto distóxico, muy bien, una emergencia bastante común, ¿cierto? Que llega a la clínica día a día, parto distóxico, pequeños animales, muchas veces de perras, de gatas, y el manejo es bastante importante tenerlo muy presente. Así que les voy a preguntar de inmediato, ¿qué es un parto distóxico? ¿Cómo podemos definir un parto distóxico? Bueno, los partos se pueden categorizar en dos categorías, autóxico y distóxico. Autóxico es un parto que es normal, donde sale todo bien, entre comillas, y distóxico es donde se presenta alguna dificultad, que puede ser como una no progresión del parto o una no expulsión de él o los fetos. Muy bien. ¿Y por qué puede haber una distosia? ¿Por qué puede un parto que podría haber sido normal se puede transformar en un parto distóxico? Bueno, existen varias razones y principalmente las dividimos en distocias que tengan un origen materno y otras que tengan origen fetal. Dentro de las de origen materno, la inercia uterina es la más común en estos casos, en animales pequeños. Y se describe como la incapacidad del músculo uterino para realizar una contracción coordinada. Y es decir, que el músculo uterino solo, o el miometro, solo produce contracciones que sean débiles e infrecuentes, que no van a lograr expulsar al feto por el canal de parto. Esta inercia uterina se clasifican en primarias y secundarias, siendo las primarias cuando ya se excedió el tiempo esperado que ocurre el parto y no han ocurrido ninguna contracción que sean efectivas y que hayan expulsado algún feto. Bueno, esas son las primarias. Y las secundarias son las que son secundarias al agotamiento del miómetro debido a partos ya que sean más prolongados y que no se haya podido expulsar el feto. Otra causa de distosia es la torsión uterina, que es mucho menos frecuente en animales pequeños y suele asociarse a la falta de fluidos fetales o la inestabilidad de cuernos uterinos. La conformación de la madre en estos casos también juega un rol fundamental. Por ejemplo, hay ciertas patologías, ciertas condiciones en que la madre, ya sea genéticamente o como por una fractura de la pelvis, tiene la pelvis más estrecha. Entonces, eso dificulta el paso de los fetos por el canal de parto. Y también por anomalías en tejidos a nivel vaginal o vulvar. Y también, muy importante, es que el aumento de grasa en perivaginal son factores que van a predisponer a las distocias. Y bueno, dentro de las causas ya fetales, tenemos que la causa más común de distosia a nivel fetal es por una mal posición de los fetos en el canal de parto. La presentación normal de un feto tiene que ser longitudinal, en una posición dorsosacra, es decir, que el vientre del feto esté mirando, o sea, en posición hacia el abdomen de la madre.
Y con la cabeza, puede estar con la cabeza al frente o con la cola al frente, pero lo importante es que las extremidades estén estiradas hacia afuera, no dobladas, porque eso va a dificultar la salida por el canal de parto. Una de las presentaciones, de hecho, que es anormal, es cuando el feto viene, ya sea con la cabeza adelante o con la cola hacia adelante, pero con las extremidades completamente dobladas. También puede ocurrir que la cabeza venga completamente doblada hacia un lado o hacia el otro, o incluso con la cabeza hacia abajo, y ahí se complica mucho más el trabajo de parto. Y también en el caso de los fetos puede ocurrir que sean de un tamaño muy superior a la pelvis de la madre, por lo tanto eso también va a dificultar la salida del feto. Y también en casos de malformaciones fetales, como la hidrocefalia o la anasacara, que es la acumulación excesiva de líquido en los tejidos del feto, también van a producir que se dificulte la salida de ellos por el canal de parto. Bien, entonces tenemos de una serie de causas, ¿cierto? Primarias, secundarias, atribuibles a la madre, atribuibles al feto, con las que podemos tener un parto distóxico, un parto que, como bien decía Sofía, que no salga como esperamos que salga, ¿cierto? Estas causas también pudimos identificar causas que tienen que ver con condiciones obstructivas, ¿cierto? Y otras que no son obstructivas. Eso también es importante diferenciarlo justamente para la pregunta que les voy a hacer de inmediato, que es cómo manejamos, cómo tratamos cada uno de ellos. Y también tienen que ver mucho con eso. Si es una causa de inercia uterina, ¿cierto? Una causa primaria de la madre, una causa primaria del feto, por ejemplo, que no haya cortisol, ¿cierto? Fetal, o porque los fetos están muertos, o porque no se generó, o porque son muy pocos fetos, también ocurre eso, que a veces la concentración no alcanza, ¿cierto?, para generar toda la cascada hormonal, ¿cierto?, del parto, o que en realidad puede que haya todo este proceso, pero hay una causa obstructiva, ¿cierto?, que hay algo que obstruye, como ustedes lo dijeron, por ejemplo, que el canal de parto sea más estrecho, que haya tenido una fractura en la sínfisis pélvica y por lo tanto no opere, ¿cierto?, no funcione, la articulación no permita ampliar el canal. Entonces hay causas que son obstructivas y otras no obstructivas que son fundamental poder tratar de identificar esa causa para el manejo del tratamiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tratamientos y cuáles son los manejos recomendados, por ejemplo, en un parto distóxico, que si bien son causas distintas, pero cómo podemos abordar a esta madre, ¿cierto?, que está en trabajo de parto, tal vez no lo está y nunca lo estuvo, pero que finalmente probablemente sus fetos ya llegaron a término y ya tienen una maduración orgánica y por lo tanto hay que sacarlos antes de que empiece el estrés fetal y el sufrimiento fetal. Sí, existen dos formas de tratarlo. Una de ellas es la forma médica y la otra es la forma quirúrgica. La forma médica o tratamiento médico está indicado siempre que la madre tenga un buen estado de salud, tenga una buena conformación, que el parto no se haya prolongado excesivamente, que el cuello uterino esté dilatado y que el tamaño fetal sea el adecuado para que el feto pueda pasar por el canal de parto. Que no se evidencie también estrés fetal en la ecografía. Está contraindicado cuando existe alguna causa de obstrucción en el canal de parto o cuando quedan muchos fetos todavía adentro, porque los medicamentos que son la oxitocina y el gluconato de calcio lo que van a hacer es aumentar las contracciones o potenciar las contracciones uterinas, que en este momento pueden estar en inercia. Y esto puede llegar a causar una ruptura uterina, que es una de las posibles complicaciones que se puede tener a largo en ese momento. Y también otro momento que no se recomienda es cuando, tampoco se recomienda porque tiene una fatiga, tanto la madre como el útero, y eso va a impedir que tenga una buena expulsión de los fetos. Y el tratamiento quirúrgico sería ya realizar una cesárea como tal. Perfecto. Entonces, ¿cuándo, por ejemplo, ustedes creen que sería adecuado realizar una cesárea? ¿Cuáles serían los criterios para decir este paciente, en realidad esta paciente necesita cesárea y no vamos a seguir haciendo una estimulación, ¿cierto?, del parto, no vamos a hacer una inducción, sino que vamos a pasarnos directo a una cesárea? Bueno, en el caso de distocias obstructivas, la cesárea es necesario, no hay otra salida desafortunadamente, pero en caso de si no son no obstructivas, si son primarias o secundarias, ahí si la madre no está respondiendo, si a pesar de poner oxitocina o otros estimulantes no hay contracciones, no hay estímulo y no hay progreso, ya pasan las horas, el estrés fetal es demasiado y es necesario sacar esos cachorros. Hay que hacerlo, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pasa si no sacamos los cachorros? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones, tanto para los fetos como para la madre, por ejemplo, si
no hacemos esta cesárea en un tiempo obviamente prudente para la vida de ellos y de la madre? Bueno, dentro de las principales complicaciones tenemos que se pueden producir lesiones en el canal de parto, como desgarros vaginales, hemorragias internas o incluso daño uterino. También hay que tener en cuenta que puede ocurrir una endometritis o una metritis, ya sea por la infección del útero durante el parto que sea muy prolongado y que sea manipulado de forma incorrecta con instrumentos no estériles o eso. Y en el caso de que ya hayan nacido los fetos, también puede ocurrir por retención de placenta y que no nos hayamos dado cuenta. También puede ocurrir ruptura uterina al intentar realizar maniobras obstétricas que sean inadecuadas o también por el propio esfuerzo del músculo uterino en las contracciones. Y en el caso de los fetos, también puede ocurrir muerte fetal intrauterina por la falta de oxígeno, especialmente si el trabajo de parto se prolonga por mucho tiempo. También pueden ocurrir traumatismos durante el parto, ya sean hematomas, fracturas o lesiones ya a nivel neurológico, al intentar extraerlos y que esto sea de forma incorrecta o muy brusca. Y también se puede producir debilidad neonatal, que se caracteriza por una debilidad respiratoria, o sea, una dificultad respiratoria y una dificultad para alimentarse, que también puede conllevar a cuando ya nazcan a muerte neonatal temprana. Perfecto. ¿Qué cuidados tenemos que tener post-parto para la madre primero? Después les voy a preguntar para los cachorros, pero primero pensando en la madre. ¿Cuáles son los cuidados que requiere la madre después de que logró parir finalmente? Probablemente después de mucho rato, muchas veces, a una camada completa. Se debe realizar ideal un examen ya a los veterinarios, hacer un examen clínico completo en el cual incluyan siempre la temperatura, además de una palpación abdominal, evaluación de las glándulas mamarias y un examen de la calidad de la secreción vulvar, ya que las distocias tienden a aumentar el riesgo de problemas postparto, como son la metritis y la fertilidad futura, ya que la causa de distocia puede como volver a recurrir en algún parto futuro. Y es importante vigilar el flujo vaginal, que puede ser normal que se presente entre 4 y 7 semanas después del parto, pero si este llega a presentar algún mal olor o cambia su textura, su viscosidad, y la perra presenta además la baja en la temperatura, se ve deprimida, tiene una disminución en la producción de leche, y todo esto nos va a indicar que tiene una posible metritis postparto, por lo cual habría que llevarlo a un veterinario para que le den tratamiento adecuado. Además, durante la lactancia va a estar consumiendo una alta cantidad de energía, por lo cual se recomienda que le cambien el alimento a uno de cachorro, que estos tienden a tener una mayor concentración de vitaminas, además de energía. Para que no entre en un balance energético negativo, ¿cierto? Exacto. Propio, por ejemplo, de los rumiantes cuando Sí, están en de lactancia, vaca ¿cierto? lechera. Tal cual. ¿Y qué cuidados posparto son recomendables para los cachorros que acaban de nacer? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que asegurarles, por ejemplo? ¿O cuáles son las patologías que podían presentar durante las primeras horas posparto? Los cachorros, bueno, si la madre no está haciendo, porque generalmente perros y gatos tienen partos que son bastante naturales, por decirlo así, no tienen problema y van saliendo en un intervalo que le permite a la madre, al expulsar al cachorro, romper el saco, limpiarlos, cortar el cordón, hacer todo eso. Pero si ella no lo está haciendo por falta de experiencia o porque está ella en una mala condición o porque ya está pariendo otro cachorro, es necesario que nosotros igual intervengamos. Eso es hacer lo que haría la madre, pero nosotros, que esos son los cuidados básicos, pero igual es un poco otro tema, que es abrir el saco, despejar las vías aéreas y reanimar si lo fuera necesario. Y bueno, los cachorros ya en sus primeras horas de vida, los grandes riesgos que tienen en realidad son como la hipoglicemia, la hipotermia, y hay que asegurar eso, chequear que estén comiendo, que estén subiendo de peso, que no pierdan temperatura y tenerlos en un lugar apropiado para que se des. Perfecto. Y si este programa, si este podcast lo escucharan tutores y tutoras, por ejemplo, que tienen perros o gatas que están preñadas, les voy a hacer algunas preguntas como recomendaciones, ¿cierto? ¿Cómo, por ejemplo, una tutora o un tutor podría identificar que su perra, su gata está en trabajo de parto, que ya inició, ¿cierto? Un trabajo de parto, ¿no? ¿Cuánto rato tiene que dejar pasar antes de, no sé, recurrir a un veterinario? ¿Cómo saber si ya está en un parto distóxico o no? ¿O si el parto está ocurriendo eutóxicamente? ¿Qué recomendaciones podríamos darle, por ejemplo, a un tutor
desde el punto de vista de cómo identificar el parto, cómo identificar si es normal o no es normal. Bueno, ahí hay varios factores. Igual nos pusimos en dos escenarios. Uno sería un perro o gato que se esté reproduciendo con un propósito. Ahí uno sabría la fecha de monta y uno podría tener una muy buena estimación de cuándo va a ser la fecha término. Pero también pasa muchas veces que uno recoge una perra o una gata de la calle que ya vienen preñadas. Y bueno, en ambos casos igual nosotras recomendamos llevarlas al veterinario a hacer un control ecográfico que pueda estimar más o menos la edad de madurez fetal para también tener una buena estimación de la fecha de parto. Pero si no se tiene acceso a eso o si acabamos de recoger ese perro o gata, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, hay varios cambios que nos van a decir que ya se acerca la fecha de parto. Primero, como los días previos, podemos notar un cambio en los comportamientos. Vamos a buscar que la perra o la gata va como tratar de hacerse un espacio en la casa, como que va a tratar de tener su lugar, va a estar un poquito más inquieta y también podemos revisar glándulas mamarias y probablemente vamos a poder ver un poquito de calostro. Y bueno, cuando ya se acerca el parto, y aquí es muy importante como de parte de los tutores que si pueden hacerlo, tomen temperatura a sus perros y sus gatas rectal, porque la temperatura rectal baja 1 grado en las próximas 24 horas al parto. Y eso va a ser bastante notorio. Y también, bueno, aquí igual vale la pena aclarar que el parto se divide en 3 partes. La primera parte consiste como en la activación uterina, por decir así, empieza como la inquietud, empiezan las vocalizaciones, se puede lamer en exceso, empieza a sentir dolor, empiezan las contracciones, pero son muy leves y probablemente no son visibles a nuestro ojo. Y ya la parte 2 es cuando tenemos la apertura del cervix, la expulsión del feto. Y la parte 3, que es muy importante, pero muchas veces se nos olvida, es la expulsión de la placenta. Y bueno, la parte 1 es la que más larga. Puede durar 12, 24 horas y ahí es cuando, bueno, ya partió con la caída de la temperatura rectal, después vamos a ver esto, inquietud, vocalizaciones, las gatas pueden empezar a ronronear, como a amasar, a acicalarse, las perritas también a vocalizar por dolor o verse los flancos, como ver dónde viene. Y eso no debería alargarse, como dije, más de 24 horas, porque ya después estamos hablando de un parto que se está tomando más tiempo de lo esperado y podemos estar sospechando de una distosia. Perfecto. Bueno, igual hay criterios para saber cuándo es un parto distóxico y cuándo ya deberíamos como asistir a asistencia veterinaria. Y más que nada se basan en tiempos. Por ejemplo, si una gestación ya está en su fecha de término, cuando nosotros sabemos cuándo debería terminar, se estima que cuando pasa más de 70 a 72 días de la primera cruza o cuando ya ha pasado más de 60 días del primer día de diestro, ya se debería considerar como un parto distóxico. Y también se establece que cuando han pasado más de 12 horas desde el inicio de la primera etapa del parto, también debería ser una señal de alerta. Y en el caso de la segunda etapa se describe que cuando hay contracciones intermitentes, la segunda etapa no debería durar más de 4 horas y si es que hay contracciones ya fuertes y continuas, no debería pasar más allá de los 30 minutos. También hay que tener especial cuidado cuando ya van naciendo los fetos, pero por ejemplo, nace un feto y han pasado más de 2 horas en que no nace el siguiente, ya también debería ser una señal de alerta. Y también se describe que cuando las contracciones ya son fuertes y evidentes y por más de 45 o 60 minutos no hay una expulsión de feto, también debería ser una señal de distancia. Bien, entonces, normalmente, como bien ustedes dicen, todos estos antecedentes tienen que ver con tiempo, ¿cierto? Tiempo desde el apareamiento, ¿cierto? Hasta que debería empezar el trabajo de parto, perdón. Una muy buena recomendación para los tutores, como bien dijeron ustedes, que a lo mejor no saben cuándo fue la fecha de apareamiento, sería el tomar temperatura. Muchas veces se recomienda tomar temperatura 2 veces al día. De esa manera tenemos temperatura por lo menos cada 12 horas, porque efectivamente baja más o menos 1 grado o un poco más la temperatura entre 8 y 24 horas antes del parto. Entonces, si un tutor toma la temperatura y sabe que bajó, sabe que el parto tiene que ocurrir en un lapso de, no sé, 10, 12, 24 horas, y si ha pasado más de eso, probablemente sí o sí tenga que ir, ¿cierto?, a una consulta veterinaria para que puedan evaluar a esa madre y hacer todo lo que tengan que hacer para que nazcan de manera adecuada sus cachorros. Ahora, si mi mascota yo la crucé, por ejemplo,
ya tuvo crías y tuvo un parto distóxico y la quiero cruzar de nuevo, ¿es probable que tenga nuevamente un parto distóxico? ¿Hay alguna relación que una perra, una gata que haya tenido partos distóxicos tenga un aumento de probabilidad de que el siguiente también lo sea? Sí, probablemente sí, porque como se mencionó anteriormente, la mayoría es como 60% en perros de las causas de la distocias son maternales, entonces pueden ser estructurales y además que considerar como, bueno, esto va un poquito más allá, pero cada parto, cada gestación conlleva un riesgo para la madre, riesgo de hemorragia, riesgo de muerte fetal. Entonces, si ya tenemos una madre que ya tuvo un parto distóxico, no creemos que sería bueno someterla a ese riesgo nuevamente, porque probablemente va a volver a necesitar una intervención médica. Tal cual, y además, como bien ustedes decían, si hay causa atribuible a la madre, como lo mencionaron, como una fractura pélvica, probablemente eso va a hacer que cada Claro. vez que esté preñada se va a mantener, ¿cierto?, esa condición y por lo tanto seguramente va a ser distosia siempre. O alguna lesión uterina que haya tenido en un parto distóxico anterior, probablemente esa lesión o esas adherencias que quedaron ahí uterinas van a hacer que el siguiente trabajo de parto sea igual de complejo, ¿cierto?, distóxico. Y hay medidas preventivas que los tutores, que ustedes podrían recomendar a los tutores para evitar partos distóxicos, primero que nada. Y por supuesto que me imagino que hay otras medidas preventivas para un control de natalidad no deseado, ¿cierto? Pero hay algunas medidas que nosotros podamos recomendar a los tutores para disminuir riesgos de distosia. Sí, o sea, más que nada es recalcar la importancia de la selección reproductiva responsable. Es decir, que deberíamos evitar reproducir hembras que ya tengan historial, como dijimos anteriormente, de distocias, que hayan tenido un parto y que haya sufrido de distocia, deberíamos descartar volver a reproducirla. Y también que tengan predisposiciones genéticas, ya sea por la raza o que tengan predisposición o genética de pelvis estrecha, etc. También podemos realizar pregestacional una evaluación del tamaño de la pelvis y de su integridad, para asegurarnos, como por ejemplo, que no hayan fracturas a nivel de pelvis. Y también un factor muy importante es evitar la obesidad en las madres, ya que el exceso de grasa va a dificultar las contracciones. Por lo tanto, deberíamos tener el peso controlado. Y también es importante realizar controles rutinarios durante la gestación con veterinarios para así poder confirmar el número y el tamaño de los fetos, junto con cuando ya está más a término, la posición fetal y la vitalidad de los fetos. Y bueno, también evitar reproducir razas que tengan ya grandes incidencias de distosia. Por ejemplo, en los perros, la mayoría de los perros braquicéfalos sufren de distosia. Y en el caso de gatos, no se describe mucha distosia en gatos mestizos, pero sí en gatos de raza como los gatos persas y los gatos siameses. Perfecto, mucha información la que nos han entregado el día de hoy. ¿Algo más que agregar? Ángela, Catalina, Sofía. Tal vez recalcar la tenencia responsable y hacer reproducciones planificadas e igual pensar que este es un proceso que es fuerte para la madre, entonces si se va a reproducir, por lo menos en mi opinión personal, si yo tuviera una hembra y la quisiera reproducir por mis razones, lo haría solamente una vez y luego le haría una histerectomía para evitar problemas a futuro, como sería una piometra, pero también para evitar que tenga que pasar por ese proceso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por todas las recomendaciones que nos han dado, por la recopilación de antecedentes para poder realizar este capítulo. Catalina Bielma, Sofía Lobos, Ángela Molina, muchas gracias por estar aquí y también les deseo que tengan, les quedan algunos días para terminar esta rotación, espero que la terminen con éxito y que por supuesto continúen todo su proceso de internado hasta fin de año de pequeños animales de la mejor manera posible, que sea muy significativo para ustedes y que se titulen sin ningún inconveniente antes de fin de año. Muchísimas gracias. MedVet Emergencias es un video podcast de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, específicamente la temporada de internados 2025, que se realiza con las y los estudiantes de la rotación de emergencias y cuidado intensivo. Muchas gracias por vernos también en este episodio y por supuesto que nos estaremos viendo en otra oportunidad con otras estudiantes y con otros temas de interés de emergencias. Nos vemos. Chao, chao.